Ajá, perdona. Acabamos de ver a Karl Popper. Es- Esto iba dirigido al corazón, al corazón. Oye, vale, coño. Déjame Te- decirte que acaban de, esto, de- de- de tirarle un dardo al pobre en el corazón, cónchale, vale, qué horror. Y te emboscaron. Como Trump me emboscó al emboscaron, no, me africano, así te emboscaron. emboscaron a ti. Yo que estaba con la, yo que estaba con las Con la defensas bajas. confirmación, ya te ibas. Yo estaba preocupado por el aceite que me le iban a echar al hijo mío. a la ungida. No, mira, Unción. lo que pasa es que realmente la última, en la penúltima reunión de la academia, se presentó un trabajo de un grupo que es el grupo que está trabajando sobre recomendaciones sobre el Estado. Y entonces el grupo hizo un informe y empezó a atacar al Estado, porque el Estado tal cosa y porque el Estado ha sido esto y el Estado tal cosa y un Estado descentralizado y el Estado tal y el Estado cual. Y yo solamente hice una pregunta, y es que sería interesante distinguir entre Estado y gobierno, porque realmente le está cargando al Estado cosas que no son del Estado, sino del gobierno. Y claro, el Cierto. problema es que en nuestra cultura, como realmente el jefe de Estado es el jefe de gobierno, y a ti no te hablan de por qué tiene que ser diferente o es simplemente lo mismo, el jefe de Estado es el jefe de gobierno, la gente pues confunde Estado con gobierno. Pero lo que pasa es que realmente el Estado es un concepto abstracto que te representa una colección, que es la colección de todos de todos los nativos, de todos los nacionales. Okay, la nación es un concepto colectivo, es una colección, mientras que realmente el Estado es un individuo. Y entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes jurídicamente, por ejemplo, no puedes manejar las colecciones. Tú para manejar y hacer operaciones con las colecciones tienes que unificarlas. Tal es que es el sentido. Y justamente esos conceptos que estoy haciendo no se manejan. Todo el mundo lo hace increíblemente. Entonces, la noción de conjunto, el conjunto es un individuo, el conjunto no es una colección, el conjunto es un individuo. Y eso está bien, bien claro especificado en los escritos de Cantor, cuando él dice que es una colección considerada unidad, considerada uno. ¿Por qué? Porque él está interesado a trabajar con el transfinito. Y entonces que tiene que manejar el infinito como un individuo. ¿Me explico? Y por eso tiene que agarrar y hablar de Omega o bueno, el caso del oro o el F0. Y eso es, entonces, ese concepto de que son cosas distintas, pero las puedes manejar relacionadas, vinculadas, eso no es un análisis que se maneja. Bueno, cuando tú entras en la parte política, entonces, sobre todo en este momento, a asociar Estado y gobierno, y Estado y gobierno, oye, ya con eso no, deja un montón de cosas. O sea, estoy hablando de lo mismo, ¿no? Estado y gobierno, inclusive país. Entonces, conceptos fundamentales de la ciencia política no lo tienen claro. Bueno, el presidente de la academia me dijo que aclarara, que hiciera un escrito que aclarara las cosas. Entonces estoy escribiendo algo que llamo, me permite que realmente yo voy a acá, Emiro, voy a meterme, tú que me manejas más la parte política que yo, que he sido siempre político, pero estoy escribiendo una cosa que he llamado rudimentos de filosofía política para ingenieros. Es decir, las cosas más elementales así, pero visto desde, yo no soy, tú sabes muy bien que yo no he estado nunca metido en política, pero no, que el hecho de que yo no esté metido en política no quiere decir que yo no entienda o trate de manejar bien el concepto de política como porque quiero manejar bien los conceptos que son importantes en mis modelos que estoy trabajando para expresar el mundo, pues, en cierta medida. Entonces, este concepto de definición, fíjate tú, él menciona el concepto de
que lo que importa no es lo que es el concepto de Estado, sino La lo que podemos definición hacer de con el Estado. concepto de Estado, la definición de Estado. Yo creo que lo que pasa es que hay cosas que son difíciles de definir. Yo creo que hay cosas que son, que tienen muchas posibles definiciones. ¿Me explico? Por ejemplo, si hay algo que tiene una cantidad inmensa de definiciones, es el concepto de Dios. Entonces, la gente vive diciendo, yo soy ateo, no soy ateo, pero no está claro de qué concepto de Dios está hablando para declararse ateo, ¿no? Entonces, soy ateo porque no confío en el Dios, pero entonces es el Dios que te enseñaron en la religión. Pero Yo soy resulta que ateo ese Dios cristiano. Déjeme decirle, ya le estoy diciendo que yo voy a una confirmación, ¿no? Voy a una confirmación. Pero esta confirmación es aparatosa. Tuve que ir el miércoles a oír una charla sobre lo que es la confirmación. María Purísima. Y yo fui molesto. Bueno, fui obligado, pero por el bienestar de mi familia. Pero realmente yo creo que disfruté más la charla del cura que el resto de la gente que estaba ahí que no entendió nada. Yo creo que yo creo que ese cura se formó con este señor Un Popper. con Popper. Con el Papa. Es que realmente es una conversión total. Él dice, no, Cristo, esto me lo está diciendo el cura que está entrenando a los niños. Dice, Cristo se murió, se lo comieron los gusanos, chicos. En lo que resucitó, no fue Cristo, no sé, ¿quién se le ocurre decir que fue Cristo? Lo que se quiere decir con la resurrección es que de Cristo lo que surgió fue el Espíritu Santo. Entonces empieza a hablar de Pentecostés y empieza a hablar de una cantidad de cosas que es un simbolismo mucho más accesible, mucho más entendible, mucho más manejable que toda la historia que le echan a uno de que el Señor se murió y que la Virgen María era, o sea, todas las cosas que uno protesta contra la religión, resulta que ahora la religión, ahora me acabo de enterar de que la religión también protesta contra eso. Y ha cambiado un esquema totalmente distinto. Bueno, a donde iba es que las definiciones son muy importantes tenerlas. Yo escribo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre la sociedad, pero la sociedad tiene millones de definiciones. Pero entonces yo defino la sociedad. Para el que vaya a leer esto acá, yo no estoy dando una definición final de lo que es sociedad, sino que para efecto de que se entienda las palabras que yo voy a dar aquí, entiendo por sociedad esto. ¿De acuerdo? Definición operativa. Entonces, ahí es una definición operativa, es decir, yo no estoy tratando de definir lo que es la sociedad. Ahí estoy con Popper. No vale la pena. Pero si yo voy a decir las cosas de la sociedad, tengo que decir qué concepto de sociedad estoy manejando. Entonces, obviamente, aquí está la definición de sociedad. ¿Okay? Y que, por cierto, es una definición que depende de otras definiciones, que depende de otras definiciones, que depende de otras definiciones, que depende del concepto conjunto, que depende del concepto de colección. ¿De acuerdo? Entonces, ajá. Si me bien, permite, Jorge. ya terminé y habla y después de que hables me voy. Ajá, ya, Ok, no, dale, quería dale. en primer lugar felicitarte por la pregunta que hiciste en la academia. Porque en efecto, en este caso el concepto es sumamente importante. No es lo mismo hablar del gobierno que del Estado. Y cuando tú transfiguras el gobierno en Estado, le das al gobierno una extemporalidad que no tiene. Y Claro, por claro. supuesto, y le das un poder que no tiene. El Estado es, como tú dices, un ente abstracto y el gobierno es una cosa muy concreta. Yo creo que en ese sentido Popper, cuando nos alerta sobre el problema de las definiciones, se está refiriendo más a esas discusiones, y creo que lo dice, ¿no? Filosóficas, en donde se caen a golpes por un concepto en lugar de las consecuencias o la importancia, digamos, para la vida diaria de las personas que puede tener el concepto. Y eso creo que también es muy importante y estoy seguro
de que tú estás de acuerdo con eso. Y, por ejemplo, Totalmente, totalmente. si estás, por ejemplo, escribiendo sobre la sociedad, me encanta que hagas eso, es decir, bueno, para los efectos de este tratado entiendo por sociedad tal cosa, chévere, ya está, listo. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, bueno, ese no es mi peo. Yo para los efectos de este tratado entiendo por sociedad esto. Eso me parece ideal, eso me parece que como dijo nuestro amigo, es una definición operativa, absolutamente legítima y que le coloca en un marco adecuado a la discusión que tú estás abriendo. Entonces eso me parece muy acertado. Yo creo que sí es necesario. Fíjate, yo tengo un problema con un sobrino, yo se los he mencionado otras veces, que él tiene una imaginación muy buena. No estoy hablando de un chamo, estoy hablando de una persona de 50 y algo. Eh, a mi juicio lee poco para lo que debería, se dedica más a oír los libros, a ver videos, a hacer cosas. Y él ya escribió un libro y ahora va a escribir un segundo libro, imagínate. Pero su uso de los conceptos es terrible y los enreda y los confunde. Y entonces yo le digo que en el sentido peyorativo de la palabra, él es un sofista. Okay, pero en el sentido peyorativo de la palabra, como lo usaba Platón, este carajo es un sofista, porque él lo que hace es lo otro, que es agarrar los conceptos y enredarlos para, Mezclarlos. para que signifiquen lo que no significan, ¿verdad? Entonces, no es un tema fácil, entre paréntesis, no es un tema fácil. Eh, pero sí, yo pienso que más importante es preguntarse, y ahí también Popper se equivoca cuando dice si el Estado debe intervenir, si el gobierno, Claro, no es el claro. Estado, es el El gobierno. Estado no interviene, no puede intervenir. Claro, tiene toda la razón Jorge, es el gobierno. La pregunta importante es si los gobiernos deben ingerirse, por ejemplo, lo que está haciendo Trump ahorita con la universidad. A mí me Imagínate. sorprende, no, a mí me sorprende, oye esto, a mí me Oh, sorprende esto es increíble. cómo personas que en su momento defendiendo a Trump estaban en contra, pero absolutamente en contra de cualquier Mira, violación de la libertad del individuo, de tener ideas, etcétera. Pero cuando las ideas aparentemente no te gustan, entonces ahora resulta que no, que Harvard, mira, me mandaron unos videos que la verdad, si se los mando a ustedes no lo pueden creer. mira, Un tipo que, perdóname que ya voy a terminar, pero fíjate, por ejemplo, un tipo que él fue egresado de Harvard y entonces el tipo dice que la universidad está endemoniada, etcétera. Oye, por Dios, o sea, tú no te das cuenta que eso tiene una intencionalidad política y es triste ver como personas que antes estaban defendiendo a capa y espada el La derecho de primera enmienda. expresión, ahora el derecho de expresión no existe. Ahora el derecho de expresión no existe si tú no te expresas como yo quiero. Wow. Entonces, bueno, sí, tenemos un problema, pero ese no es el Estado, ese es el gobierno. no, es el gobierno. Un Pero a mí, comentario, un comentario antes de hablar de Trump y Harvard y eso. Solo, yo estoy de acuerdo que hay cosas que son como de convención y que uno puede acordar para una conversación o un curso o lo que sea. En este curso vamos a llamar esto así. En este curso, matemáticas es una ciencia y en este otro curso, matemáticas es separado de ciencia. O sea, por ejemplo, es algo que podemos convenir y dependiendo del contexto o de cómo queramos, lo llamamos de una manera u otra. Y no vale, para mí no vale la pena, por ejemplo, mucho discutir si matemáticas es una ciencia o no. Pero, es una cuestión de convención. Eh, correcto, depende de cómo lo definas, depende de cómo lo definas. Yo, por Depende de los ejemplo, objetivos que en mi tenga. curso, ajá. yo doy el término, en mi curso que doy de computación, lo primero que hago es definir mi concepto de computación. Digo, este es mi concepto. Ahora, no lo busquen en el diccionario porque en el diccionario van a decir una cantidad de cosas que son distintas. Pero realmente con este concepto es que tiene sentido lo que voy a decir, lo que voy a explicar. Porque realmente el que está allí es el que se usa y por eso es que la gente no entiende, porque los conceptos han venido de distintas fuentes, se han mezclado y todo eso, y los conceptos se usan pero para cosas distintas, pero no están estructurados. Y el pobre tipo que empieza a aprender no sabe a quién hacerle caso. Pero entonces, yo, para acá, en este curso, para efectos de este curso, esto es así, pum.
Después, cuando ustedes salgan de aquí fuera, ya se pelearán con las interpretaciones que la gente le dé.